la parte de programación orientada a objetos en el desarrollo de Kotlin. El día de ayer estuvimos trabajando, creamos por ahí una clase persona y dentro de esa clase persona agregamos, por ejemplo, algunas propiedades. Aprendimos a colocar el método constructor, a colocarle en ese caso un método adicional que permitía colocar información. Vimos también la clase programador, donde aprendimos a utilizar la clase en un class, que es una clase especial que enumera en ese caso valores que posiblemente nosotros vayamos a colocar dentro de la aplicación. Y así hay varios elementos que hemos considerado dentro del desarrollo de las clases. Ahora, este día vamos a seguir trabajando con la parte de la programación orientada a objetos. Vamos a terminar de ver ese tema y también vamos a hablar acerca de las funciones lambda, el desarrollo o el uso de las funciones de primer nivel o de nivel superior, y vamos a empezar a trabajar con el desarrollo de aplicaciones móviles. Así que necesitaría que descarguen Android Studio, solo que ahorita creo que van a desconectar internet por 10-15 minutos. Son más o menos a las sería estar revisando, pero a las 2:30 ya debería de haber internet, ¿okay? Para que lo puedan descargar. En el caso para descargarlo, pueden entrar a Android, a Google y escribir Android Studio, y eso lo va a llevar directamente hacia el sitio donde está en este caso el programa para poderlo descargar. Ahí les va a dar la versión completa, la versión de Android Studio, para que la puedan descargar. Entonces déjenlo ahí listo para que cuando ya tengamos acceso a internet puedan empezar a hacer el proceso de descarga. Creo que ocupa como 1 giga, algo así, la descarga, así que es bastante pesado el archivo de descarga. Pero eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a utilizar cuando ya lo hayan descargado. Hay que instalarlo. ¿Okay? Ahí en descargar la actualización de... No, debería de estar. Creo que a mí me parece descargar. Hasta abajo, ¿sabes? Sí. Sí, aquí están las diferentes versiones. Sí, ya, hoy es más pesado, hoy pesa 1.5 gigabytes. El primero sería. Sí, el Excel. Después porque bueno, por lo menos ahorita tenemos internet todavía. En teoría lo van a quitar por 15 minutos. La cosa es que se le va a cortar. Bueno, le pueden reanudar después. Pónganlo a descargar y ahí déjenlo, que va a tardar su verdad. Es básicamente 1.5 gigabytes, así que pues es súper pesado lo que vamos a utilizar. Cuando ya haya terminado, lo instalan. La instalación no requiere mayor información, solo next, y dan por finalizada la instalación. No requiere datos específicos del proceso de instalación, así que lo pueden instalar fácilmente. Bien, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en ese caso con Intelina del día, y vamos a seguir trabajando para el desarrollo de la parte de la aplicación. Vamos a crearnos ahora un nuevo archivo. Ayer creamos un archivo que se llamaba clases, entonces vamos a crearnos ahora otro archivo nuevo. Vénganse a la parte de la estructura de los archivos y en SRC le dan clic derecho, le dan nuevo, seleccionan la opción que dice Kotlin Class File, seleccionan la sección que dice File
Y acá le vamos a colocar, a este le vamos a poner clase 2. A este le vamos a poner clase 2. No alcanzan a ver. Ahora sí lo ven. Bien, en esa le vamos a crear la función main. Pónganle un main. Vamos a empezar a trabajar con las definiciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver el proceso de herencia. ¿Se acuerdan del proceso de herencia cuando trabajábamos con la parte de las aplicaciones en Java? Cuando vimos el proceso de herencia, básicamente la idea del proceso de herencia es tener una clase madre, una clase principal, y esa clase principal o esta clase madre le hereda características a las clases hijas. Características, en este caso propiedades y métodos, que pueden ser utilizados exclusivamente por las clases hijas. Entonces a eso normalmente se le conoce como proceso de herencia. Y la idea siempre del proceso de herencia es tratar de centralizar código, digamos, en una parte principal para no estar duplicando. Digamos, si hay algún elemento que tiene que repetir algún proceso, lo podemos centralizar en una clase principal y luego las clases hijas lo único que tendrían que hacer sería heredar ese elemento para poder ser utilizado. Entonces básicamente a eso se refiere. Vamos a crearnos ahora acá una clase para empezar a hacer el proceso de herencia. Le dan clic derecho en SRC, le dan New, seleccionan Kotlin Class y ahora vamos a crear una clase. Ya no vamos a crear un file, sino que una clase. Como ya tenemos la clase persona, vamos a crear la clase person en inglés. Póngale person. Ya tenemos la clase persona que creamos el día de ayer, entonces vamos a crearnos la clase person. Y ahí ya tenemos definida la clase person. Como el día de ayer hablábamos, al momento de que nosotros creamos la clase persona o la clase person, a esta nosotros le podemos colocar de manera anticipada, le podemos colocar el método constructor. El método constructor se coloca entre paréntesis y aquí nosotros utilizamos, en ese caso, las propiedades. Vamos a utilizar para el caso la propiedad name, que va a ser de tipo string, y vamos a utilizar la propiedad age, que va a ser de tipo entera. A este le falta el val. ¿Se acuerdan que de manera predeterminada, si no le agregamos el var o el val al inicio, se convierten en variables locales? Y la idea es que esas variables sean como propiedades públicas o privadas o protegidas, como nosotros queramos, para especificar la manera en cómo vamos a acceder a ella. Vamos a crearnos aquí un método, se va a llamar funWork, por ejemplo. Y a este funWork le vamos a poner un println. Y acá, entre comillas, le vamos a poner que imprima el nombre y diga, por ejemplo, Juan está trabajando. Ahí le vamos a poner Juan está trabajando. Bien, ya que tenemos definida la clase, esta es una clase simple con dos propiedades y un método simple que dice
que dice work. Como no hemos definido en el método el alcance que va a tener, para el caso este se convierte en un método público de manera predeterminada, pero ahora que ya los tenemos, vamos a hacer el proceso de herencia. Entonces vamos a crearnos otra clase. Nos venimos a la parte de la definición de archivos y en SRC le damos clic derecho, nuevo, le ponemos Kotlin class. Vamos a crear una clase y a esa clase le vamos a poner, como ya tenemos la de programador, le vamos a poner development, traducido desarrollador. Le vamos a poner development. Y le damos enter. Ahora, ¿cómo hacíamos para hacer un proceso de herencia? Para decirle que development hereda las características de la clase person. ¿Cómo lo hacíamos en Java? Lo hacíamos también le agregábamos extems. Sin embargo, acá ya no es necesario ponerle stems, sino que nada más le ponemos 2 puntos y el nombre de la clase, que en ese caso la clase que vamos a heredar es la clase person. Entonces le ponemos development, 2 puntos. Recuérdense eso, en el caso de la definición de Kotlin, cuando creamos una clase, le ponemos class, el nombre de la clase, 2 puntos y el nombre de la clase que hereda. Eso significa que esa clase está heredando algún tipo de valor. Entonces aquí nosotros heredamos de la clase person. Solo que si se dan cuenta, me está generando un mensaje de error. Primero dice que esa clase es de tipo final y no puede ser heredada desde esta posición. Lo que sucede es que de manera predeterminada, las clases que nosotros creamos en Kotlin, cuando definimos un class y el nombre de la clase, se crean como clases finales. Cuando decimos clases finales, son clases que solo sirven para crear objetos. Yo no puedo hacer proceso de herencia de esas clases si no lo definimos previamente. O sea que básicamente Kotlin protege desde un principio las clases para que digamos que de forma indiscriminada nosotros intentemos heredarla, no se puede hacer. Entonces se queda bloqueado. ¿Cómo podemos hacer para decirle que quiero heredar de la clase person? Nos venimos a la clase persona, a la clase person, y aquí le vamos a agregar al inicio, le vamos a agregar open. Entonces cuando ponemos la palabra open al inicio, open class, para el caso de person, le estamos diciendo que esa clase person va a ser una clase que se puede heredar, una clase heredada. Entonces con eso ya estamos abriendo la posibilidad de que podamos crear clases hijas que puedan depender en ese caso de esa clase principal. Aún así, development me sigue marcando error, ¿cierto? Si vamos a revisar por qué me marca error, ahora el error dice de que el problema es que no le hemos pasado los parámetros name ni le hemos pasado los parámetros edge. Debemos de trasladarle esos parámetros porque de hecho tiene un método constructor la clase person. Entonces debemos de colocarlos en esta parte de acá. Entonces abrimos paréntesis y le ponemos, de hecho los parámetros que yo voy a colocar pueden tener un nombre distinto. Yo le voy a colocar el mismo nombre que va a ser en este caso name y va a ser edge, y esos mismos parámetros son los que le pasamos a la clase, pero se pueden llamar de manera distinta, podemos colocarles un nombre distinto. Solo que si se dan cuenta, ahora esos valores pasan a ser como privados. Yo no le he puesto la palabra val, entonces son propiedades, son variables internas del método constructor, pero que nos sirven para pasárselas como parámetros al otro método constructor que tiene la clase person. Entonces de esa manera le estamos enviando esa información. Ahora que ya tenemos development, ahora podemos crearnos otra clase. Esta la vamos a dejar por el momento así. Nos venimos al SRC, nos vamos de nuevo a la opción New y ahora vamos a crear
otra clase que se va a llamar manager, por ejemplo. Esa otra clase se va a llamar manager. Y esta clase manager, así como lo acabamos de ver, va a ser una clase que va a heredar de la clase person. Entonces le ponemos, de igual manera, le ponemos dos puntos person y abrimos y cerramos paréntesis. Ahora bien, tenemos el mismo detalle, tenemos que pasar los parámetros. Entonces colocamos aquí dentro de las paréntesis, voy a colocar nombres distintos para que vean que podemos utilizar los nombres de variables que nosotros querramos. Voy a ponerlos en español. Vean, tienen nombres distintos y ya los pasamos como parámetros. Así que estos parámetros de acá no tienen que llamarse exactamente igual como los parámetros que nosotros definimos previamente en la otra aplicación. Y con eso ya tenemos definidas tres clases. Tenemos la clase person, la clase developer y la clase manager. La clase person, que sería la clase madre, la clase principal, la clase developer, que sería en ese caso la que hereda de la clase person, y la clase manager, que también hereda de la clase person. Entonces ambos elementos heredan de la clase principal. Ahora vayámonos al archivo clase 2 y aquí creemos nuestro primer programador. Le vamos a poner val p1 igual, y vamos a crear primero de development, y ahí en development le vamos a mandar primero el nombre. Dígame el nombre. Y le tenemos que enviar el segundo parámetro, que sería la edad. Díganme la edad. Sí. Y ahí ya tenemos el nombre y tenemos la edad. Con eso ya podemos mandar a imprimir, en este caso, mandar a ejecutar el método work. Le ponemos p1.work y ya debería de funcionar. El método work no lo definimos en development, ni tampoco lo hemos definido en manager. Lo hemos definido solamente en person, que sería la clase principal. Sin embargo, estos elementos pueden heredarlo. De igual manera, yo podría crearme el objeto manager 1, por ejemplo, que va a ser heredado de manager, de la clase manager. Tenemos que enviar un nombre. Díganme otro nombre. Y la edad. 15. Y enviamos la edad. Y a este también le podemos poner p1.work. Y de igual manera hace el proceso de impresión de los datos que acabamos de generar. Entonces ahora, si lo ejecutamos, le damos clic acá. Van a notar que ahí aparece, aquí era M1. Que ahí aparece William está trabajando y Daniel está trabajando. Entonces hace la ejecución de los dos métodos que acabamos de diseñar. Tanto el programador 1 con la clase, en ese caso sería development, y el manager 1 con la clase que sería manager, el M1 con la clase que sería manager. Con eso ya hemos hecho el proceso de especificar, en ese caso, la herencia. El método está definido solamente en person, pero lo pueden utilizar, en ese caso, P1, lo pueden utilizar M1, lo pueden utilizar ambos. Veamos ahora cómo funciona el proceso de sobreescritura de método. Esto es herencia, lo que acabamos de hacer es un ejemplo de herencia, pero hagamos un proceso de polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? ¿Cuál es el concepto de polimorfismo? Muchas formas. Digamos que genera muchas formas o diferentes comportamientos. En ese caso lo que queremos hacer es que, por ejemplo, el método work se comporte de una manera
para los desarrolladores y el mismo método se comporte de otra manera distinta para los managers. En ese caso se comportan de manera distinta en ambos lados. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Vamos a sobreescribir en ese caso o vamos a hacer proceso de polimorfismo solamente para el método work. ¿Okay? Al método work es el que le vamos a hacer el proceso de sobreescritura. Main no tiene que escribir. Main no tiene que escribir. Aparece ahí en grid porque son parámetros que son las clases 2 y los 2 puntos. Pues una clase 2 voy a decir así y el éxito tiene que escribir. Se lo coloca en el campo. Y los 2 puntos. Correcto. Se lo coloca en el campo. Bien, ¿ya? ¿Ya funcionó? Bien, hagamos, como les decía, el proceso de sobreescritura o el proceso de polimorfismo con la parte del método work. Para hacer ese proceso, también tenemos que decirle en el person, en esta parte de acá, tenemos que decirle que ese método que se llama work, voy a poder sobreescribirlo, o sea, voy a habilitar la capacidad de poder hacer sobreescritura del método. Entonces tengo que agregarle también a este método la palabra open. Le ponemos open dentro del person y eso le dice, en este caso a Kotlin, que vamos a sobreescribir o va a permitir que ese método pueda ser modificado cuando ya estemos trabajando con la parte de herencia. Entonces ahora que ya le pusimos open a este método, nos vamos ahora hacia la parte de development, que es el primero que vamos a programar, y aquí le colocamos la palabra override full work. Vean, ese override significa sobreescritura. Entonces le decimos, voy a sobreescribir la funcionalidad que tiene el método work. Entonces en el caso de work, le voy a poner acá, antes del super, le voy a poner un print ln y le vamos a poner entre comillas, en este caso, que está programando. En este caso, el nombre de la persona que acabamos de colocar ahí está programando. Y hacemos el mismo proceso ahora para el manager. Ya lo hicimos con el development. Ahora hagamos el proceso para el manager. Nos venimos a la parte del manager y aquí volvemos a colocar override. Le ponemos override full work y acá le vamos a colocar un print ln. Y díganme qué hace un manager de proyectos. Administrar los proyectos. Hay digamos que es un dicho o una frase en internet que ustedes van a encontrar mucho en la parte de los memes, que los administradores de proyectos o los manejadores de proyectos o los managers generalmente lo que hacen es, le vamos a poner aquí el name, le vamos a decir que Juan, Pedro o quien sea está preguntando cómo van. Ellos lo que preguntan es cómo van. Llegan donde el programador y le preguntan cómo van. Bien, con eso ya tenemos definida, en ese caso, el método. Si ahora regresamos a la parte de clase 2,
y ejecutamos clase 2, se van a dar cuenta que en esta parte de abajo, aquí dice, por ejemplo, William está programando, aparece William está trabajando. ¿Por qué aparece ese proceso? Porque en development hemos mandado a llamar el, ¿qué significa super? ¿De dónde viene super? ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene super? A la clase madre. Entonces aquí le digo que después de haber impreso la palabra, le está programando que manda a llamar la clase o el método principal de la clase madre. Entonces lo mismo sucede en Manager. En Manager imprimimos el nombre, en ese caso Daniel dice, está preguntando cómo van, y Daniel dice que están trabajando. Entonces está imprimiendo básicamente los dos métodos. Así es como funciona en ese caso la definición de los elementos. Podemos agregarle a este, por ejemplo, development, podemos agregarle un método o una clase adicional. Voy a poner esto en 2 líneas. Vamos a ponerlo así. Y esto aquí le vamos a poner una coma. Y le vamos a agregar en este caso el language. Vamos a poner val language, que va a ser de tipo string. Esta vez solamente vamos a poner un solo lenguaje. Esa es a la clase development. La clase development le vamos a agregar ahora el lenguaje. Y después de haber agregado la parte del lenguaje, ya podemos definir en la parte inferior un método que se llame fun, por ejemplo, o una función que se llame print language. Y en ese print language ya podemos colocar un print ln y decirle, le vamos a poner el nombre, usa el lenguaje, y le colocamos 2 puntos y el lenguaje que sería language. Se usa el lenguaje, en ese caso sería el que diga language. Con eso ya listo, pues podemos regresar a clase 2, por ejemplo, y aquí en P1, como es el programador, le podemos decir que imprima, en este caso, los lenguajes. Ponemos p1.printLanguage para que imprima los lenguajes, o el lenguaje en este caso, que es el único que debemos de generar. Sin embargo, si se dan cuenta, al development ya me está marcando error, porque ya me dice que necesita un parámetro adicional. Entonces solamente estamos enviando el nombre y la edad, pero no estamos enviando en ese caso el lenguaje. Entonces voy a enviar, en ese caso, voy a enviar Kotlin. Por ejemplo, vamos a enviar Kotlin como lenguaje. Vamos a enviar Kotlin como lenguaje. Entonces ahora sí, si lo mandamos a imprimir o si lo mandamos a ejecutar, se van a dar cuenta que arriba dice William está programando, William está trabajando, y además de eso William usa el lenguaje Kotlin. ¿Okay? Entonces tiene ya impresos todos los elementos tal cual nosotros los hemos definido, tal cual los hemos colocado. Entonces, alguna vez yo les pido, por ejemplo, en el caso del examen, les pido que creen un ejemplo de herencia, pues este básicamente sería un ejemplo clásico. Debemos de crear una clase madre, luego crear una clase hija, y en esa clase hija especificar cada uno de esos elementos. Agreguémosle, veamos ahora la definición de clases abstractas.
Las clases abstractas, como su mismo nombre lo dice, solamente se utilizan para definición de procesos que van a ser utilizados en la herencia, así como las clases finales se utilizan para crear en ese caso elementos que solamente o clases que solamente se van a poder crear objetos y no se puede heredar. Las clases abstractas solamente las vamos a poder utilizar para los procesos de herencia. Entonces vamos a crearnos ahora una clase abstracta. Nos venimos hacia acá, le damos clic derecho donde dice SRC, le damos nuevo y nos vamos hacia la parte de las definiciones de las clases y vamos a crearnos la clase que se va a llamar work. La clase se llama work, de trabajo. Vamos a crear la clase work. Ahora que ya tenemos la clase work, para decirle que esa clase work es una clase abstracta, le agregamos al principio la palabra reservada abstract. Ustedes le ponen abstract y eso le indica que esa clase pasaría a ser una clase abstracta, una definición de una clase abstracta. Y a esa clase abstracta podemos crearle un método abstracto. Le ponemos abstract fun y le ponemos go to work, por ejemplo. Vean, le ponemos abstract fun go to work y con eso estamos creando un método abstracto, la definición de un método abstracto. Ahí creamos la definición de un método abstracto. Ese método abstracto ahora se llama GoToWork y la idea del método abstracto es que nosotros solo definimos el nombre, solo definimos el elemento que va a tener esa clase cuando se herede, pero no definimos su funcionalidad. En ningún momento le decimos qué es lo que va a hacer, o sea, en qué va a trabajar. Entonces, para poderle definir a este elemento esa funcionalidad, vamos a ver en la clase person, nos venimos a la clase person y en la clase person aquí le vamos a colocar 2 puntos y le vamos a decir que herede de la clase work. Y aquí tenemos la clase work. Ahí le colocamos 2 puntos. Le colocamos 2 puntos y le agregamos, vamos a poner esto en otra línea para que lo puedan ver. Le agregamos 2 puntos y le decimos que herede de la clase work. Solo que si se dan cuenta, ahora ya aparece con un error, pues ya nos está indicando que hay un pequeño error en esa definición. Si colocamos el mouse encima, van a notar que dice que la clase person no es abstracta y no ha implementado un método abstracto de la clase principal. Y dice que el método se llama GoToWork. Si quisiéramos implementar ese método abstracto, bueno, podemos hacerlo nosotros mismos o le damos clic al botoncito que dice implementar miembros. Vean, aquí si ustedes lo colocan encima, les da el mensaje de error y si luego le dan clic a donde dice implementar miembros y ahí le aparece GoToWork, le damos OK y ya aparece la definición del método en la parte de abajo. Entonces ahí ya nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a imprimir. Entonces aquí ya le puedo colocar un println y le ponemos entre comillas $name y a este le vamos a colocar digamos Juan va al trabajo. $name, que sería en este caso la parte de la propiedad, dice que va al trabajo.
tenemos un override, go to work, y ahí le decimos, en ese caso, el nombre que vayamos a colocar, que es la propiedad, va al trabajo. Entonces ya estamos sobreescribiendo, en ese caso, el método go to work. Ese lo definimos previamente en la otra clase, una clase abstracta que se llama work. Por lo tanto, ya tenemos un esquema jerárquico. Pregunto, development y manager van a tener ese método o no. El método go to work lo va a tener development y manager. Debería, porque en el caso estamos heredando de work, heredamos para la clase persona. Persona es una clase hija de work, pero de persona heredamos a development y heredamos a manager. Por lo tanto, manager y development son clases hijas de person. Todo lo que herede person es también heredado automáticamente a las otras clases. Por lo tanto, development y manager también van a tener el método go to work definido. Debería de funcionar ese método que nosotros previamente habíamos colocado en la otra definición. Entonces, las definiciones de clases abstractas son muy útiles para los arquitectos de software. Un arquitecto de software es aquel que se encarga de crear la funcionalidad de una aplicación, pero a nivel macro. O sea, él piensa en cómo deberían de funcionar las cosas, pero no define el código específico que debería de crear. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear un CRUD de una tabla, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos básicos? Recuperar un registro, recuperar varios registros, guardar un registro o insertar un registro, actualizar un registro y eliminar un registro. 5 procesos que debemos de realizar sobre una tabla. Entonces, un arquitecto de software podría definir de manera general una clase que indique los elementos que se van a hacer sobre las tablas que se van a crear, sobre los procesos que vamos a trabajar. Y lo que tendría que hacer el programador cada vez que hereda es ya colocar el código, o sea, ya decidir qué es lo que debería de diseñar. Entonces tenemos como dos roles dentro de la misma aplicación: el arquitecto, que se encarga de definir a nivel macro, y el programador, que se encarga ya de escribir el código ya bien específico de lo que vamos a diseñar. Entonces son dos roles totalmente distintos. De alguna manera, por ejemplo acá, de alguna manera facilita el trabajo. Por ejemplo, aquí ya podemos decirle a ese, que es el programador, que ejecute el método goToWork. Vean, ya funciona. Y lo mismo podemos decirle al manager. En el manager ya le podemos poner el método goToWork y debería de funcionar. Entonces tenemos que development tiene el work, el print language, que es un método único, el goToWork, que es un método heredado, y el manager solo tiene el método work y el método goToWork. Si ahora lo ejecutamos, van a notar que aquí ya aparece que William está trabajando, le gusta el lenguaje Kotlin, va al trabajo. En ese caso este es el método goToWork, y este le dice: Daniel está preguntando cómo van, Daniel está trabajando y Daniel va al trabajo. Cada uno de los métodos ejecutados por herencia, digamos, por la herencia que nosotros hemos acabado de implementar. Ahora, las clases abstractas no son la única manera en la que nosotros podemos hacer procesos de herencia. También existen dentro de las definiciones lo que se le conocen como interfaces. Las interfaces lo que hacen es que también definen dentro de nuestra aplicación propiedades y métodos abstractos. Yo puedo definir propiedades abstractas y métodos abstractos. Propiedades que no he definido qué es lo que guardan, nada más obligo a que el método que lo herede pueda, en ese caso, colocar esa información. ¿Cómo hacemos para crear una interfase? Voy a darle clic derecho, le vamos a dar acá en New, Kotlin Class, y aquí seleccionamos la opción que dice Interface. Ahora vamos a crear una interfase. Y a esta interfase le vamos a poner game.
A esa interfase le vamos a poner game. Vean, ahí aparece la palabra interface y aparece la definición de el nombre que sería game. Ahora, aquí le voy a decir, por ejemplo, que necesito la clase abstracta que sería, o el objeto abstracto que sería el name. Le vamos a poner name game, así. Que sería para nosotros la definición del nombre del juego. ¿Okay? Entonces, en esa interfase decimos, voy a necesitar el nombre del juego. Y voy a crear un método abstracto que todavía no voy a definir qué hace, que se llama play. Y voy a crear un método ya definido que se llama stream. Y que a este método le vamos a poner un println. Y le agregamos estoy haciendo stream de mi juego. Y aquí le ponemos $name_game. Entonces la interfase tiene una propiedad que es nameGame, que va a ser de tipo abstracta. Tiene otro método abstracto que se llama play, que no hemos definido qué es lo que hace. Y tiene otro método que ese sí ya está definido. O sea, este método stream ya aparece con las llaves y el proceso de definición de qué operación va a ejecutar. Ya dice que lo que va a hacer es imprimir un texto que diga estoy haciendo stream de mi juego y el nombre del juego. Entonces este ya está definido, ya debería de saber, ya debería de estar definido qué es lo que hace. ¿Cómo hacemos ahora para heredar esa interfase? Vean que el uso de las interfaces es muy curioso. Hay diferentes metodologías de programación o buenas prácticas de programación que utilizan modelos basados en interfaces, por ejemplo, para que uno pueda más o menos diagramar o hacer buena práctica de programación. Hacen mucho uso del proceso de interfaces para más o menos crear una arquitectura limpia. En ese sentido, ahora yo me puedo venir a la clase person, por ejemplo, y en esa clase person le puedo decir que además de heredar de la clase abstracta work, voy a heredar de la interfase que se llama game. Eso se convierte ahora en herencia múltiple. Si se dan cuenta, estoy heredando de dos elementos. Estoy heredando de la clase abstracta work y además de eso estamos heredando de la interfase game. Y si yo quiero que creamos otra interfase, podría colocar una coma y el nuevo nombre de la interfase y también haríamos el proceso de herencia. Entonces puedo heredar de varios elementos. Si se dan cuenta ahora que ya me dio error en esa parte de acá, si yo lo coloco encima me dice la clase person no es abstracta y no ha implementado los métodos abstractos, que sería el nameGame, que es la definición, y otros elementos. Entonces lo que vamos a hacer acá abajo es implementar ese nuevo método o ese nuevo elemento. Vamos a poner un override. Le vamos a poner un override val nameGame y el tipo string, y ahí le vamos a colocar entre comillas el valor que va a tener esa variable. Díganme el nombre del juego más popular que hay ahorita. ¿Cuál es? Minecraft, es el más popular. Sí se escribe Minecraft. Mine. Minecraft.
Minecraft, el nombre del juego más famoso. Bien, si se dan cuenta, la implementación de la propiedad es diferente. ¿Okay? Ya no es solamente colocarle val, nombre de la propiedad, dos puntos string, igual y agregarle el elemento, sino que ahora ustedes para implementarla utilizan este método o esa función que se llama get, que es la que permite en este caso determinar cuál es el valor que le vamos a asignar a la variable. Por lo tanto, la variable ahora tiene la palabra Minecraft, ¿okay? Ya está definida como Minecraft. Pero nos hace falta sobreescribir el otro método porque todavía sigue apareciendo de color rojo en la parte superior. Nos hace falta sobreescribir el método play, que solamente colocamos la definición de la propiedad. Entonces nos venimos hacia abajo y aquí vamos a poner otra vez un override y ahora vamos a sobreescribir el método play, perdón. Y a este le vamos a colocar un println y le vamos a poner $name a name game. En este caso, esa persona está jugando y pues aquí le va a aparecer el nombre del juego, que sería Minecraft. Está jugando Minecraft. Entonces ahí ya hicimos un proceso de herencia. Ahora heredó de la interfase que acabamos de diseñar. Por lo tanto, este objeto pasa a ser un elemento, pasa a ser un objeto que se puede catalogar como un juego, un game. La clase persona es del tipo game, si lo queremos ver de esa manera. Yo podría crearme otra interfase y pasaría también a clasificarse como esa interfase. Pero bien, ya que tenemos creados los elementos, nos vamos a venir ahora a la parte de la clase 2 y se lo podemos implementar en ese caso a programador 1. Programador 1 tiene un método que se llama play y programador 1 tiene un método que se llama stream. Lo mismo tiene el manager, como era todo lo que acabamos de ver, tiene un método que se llama play y el manager tiene un método que se llama stream. Un método que se llama play y otro método que se llama stream. Si ahora lo ejecutamos, van a notar que aquí aparece, empecemos con el primero, tiene todos los mensajes, dice que está programando, dice que está trabajando, que usa el lenguaje Kotlin, que va al trabajo y que está jugando Minecraft y aquí debería decir estoy haciendo stream de mi juego Minecraft. Lo mismo sucede para Daniel, hace todo el mismo proceso. ¿Okay? Entonces ya funcionan los procesos de herencia. Esto es explicado de manera simple, pero ya en la práctica pues es ir agrupando o ir colocando diferentes interfaces, diferentes clases abstractas para modelar de alguna manera el proyecto que nosotros vayamos a programar. Eso significa de que crear código no es solamente sentarse en la computadora y empezar a escribir. Crear código es inicialmente analizar cómo es que nosotros vamos a plantear la solución y tratar de entender o abstraer de alguna manera el proceso con el cual nosotros vamos a hacer la parte de la creación de las aplicaciones. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos utilizar estas herramientas para que el problema sea más fácil de entender. ¿Okay? Aunque nosotros hemos colocado demasiados archivos, si lo queremos ver de esa manera, demasiados archivos para resolver el mismo problema,
pero lo que hace es que esos archivos de alguna manera hacen que el código más adelante sea más pequeño y más fácil de depurar, de que podamos encontrar en ese caso errores de manera más simple. Veamos los modificadores de visibilidad. Vamos a ir a la clase de Development y vamos a ver aquí los modificadores de visibilidad. Los modificadores de visibilidad básicamente son el Private, el Protected, el Internal y el Public. ¿Qué significa el modificador Private? ¿Se acuerdan que hace solamente cuando definimos una propiedad o un método privado? Solo se puede ocupar en la misma clase. Solo está disponible en la misma clase. Significa que si por ejemplo a este yo le agrego acá private, vean, si le agrego private en esta definición, ese que dice print language ya no está disponible en clase 2. Vean, ya me aparece aquí de color rojo. Ya no está disponible porque el método pasa a ser privado. ¿Cuál es la diferencia si lo ponemos como protected? Está disponible para la clase y para la herencia. Para las que hereden, pero no para los objetos. ¿Okay? Los objetos no pueden tener acceso. O sea que digamos que de esta clase de development, si nosotros hacemos un proceso de herencia, esas clases que hereden van a tener acceso al print language, pero no así los objetos. Aquí he creado un objeto y no tiene acceso al print language. Y si ya por defecto el que ya tenía le agregamos public, si es público, está disponible para todos. En ese caso sería para la clase donde se creó, para las clases que se hereden y para los objetos que se creen a partir de esa clase. ¿Okay? Sin embargo, en Kotlin existe otro que se llama internal. El método internal también es una manera de proteger las propiedades y los métodos para los diferentes paquetes que vayamos a crear. ¿Se acuerdan que en Java creábamos paquetes? De hecho, aquí lo podemos hacer si ustedes le dan clic derecho en esta parte de acá. Si le dan clic derecho y le dan nuevo, por aquí van a encontrar la opción que dice package, o sea que yo me podría crear un paquete. Entonces lo que hace es el internal es que esa propiedad que nosotros hemos definido o el método que hayamos definido solamente está disponible para el paquete al que pertenece la clase. Entonces desde otros paquetes, aunque nosotros creemos un objeto, ya no va a estar disponible. Entonces eso hace el internal, protegerlo, digamos blindarlo para que no se pueda visualizar en otros elementos, sino que nada más en el paquete actual. Lógicamente los más utilizados que vamos a encontrar son el privado, protegido y público. El internal casi no se utiliza, pero ya la idea es saber para qué sirve cada cosa. ¿Preguntas? ¿Seguros? Esto es repaso de programación orientada a objetos, que ya habíamos visto ahí en Java. Veamos algo diferente que tiene Kotlin con respecto a la programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan de cuando modelábamos las tablas en Java? Agarrábamos una tabla cualquiera y le decíamos, bueno, la tabla tiene 5 campos y poníamos una clase y le colocábamos como propiedades los nombres de los 5 campos. Después creábamos un método constructor y después creábamos los respectivos setTogether. ¿Se acuerdan de los setTogether? Y ese proceso lo repetíamos para cada tabla. Para cada tabla íbamos creando su respectivo modelo. Ese es un modelado. Ahora, nosotros en Kotlin ya no necesitamos hacer un proceso de modelado de esa forma,
sino que el modelado es más simple. Siempre podemos utilizar clases para convertirlas, para cuando tengamos una base de datos, convertirlas en objetos, pero el modelado para nosotros va a ser más simple. Aquí existen lo que se le conocen como las data class. Las data class básicamente son un tipo de clase especial que se utiliza específicamente para modelar información. Entonces vamos a crearnos acá un ejemplo. Vénganse a SRC, le dan New, le dan Kotlin Class y aquí seleccionan la que dice Data Class. Vamos a crear una Data Class. Y a esa Data Class le vamos a poner Employee. Empleado. Le vamos a poner empleado. Employee. Y si se dan cuenta, de manera predeterminada, cuando nos crea la clase, no le pone llaves. No necesita. No significa que no puedo agregarle, sino que simple y sencillamente no es necesario. Solamente nos pone el data class, en nombre de la clase, y luego los paréntesis para empezar a crear los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, yo le voy a decir que voy a modelar el nombre, entonces le ponemos name. Voy a modelar la edad, entonces le ponemos age. Y voy a modelar el trabajo, work, entonces le ponemos string. Esto lo puedo poner en varias líneas para que se vea más ordenadito. Así. Entonces, si yo estoy creando un modelado de una base de datos, vamos a trabajar con la base de datos y vamos a modelar la base de datos. Entonces lo que haríamos en ese caso acá es decirle que esa base de datos tiene tres campos. Tiene nombre, edad y work, que sería el trabajo al que se dedica. Tiene tres campos. Entonces voy a colocar ahí la lista de campos. Vamos y revisamos cuáles campos tiene y ya no tenemos que crearnos un set y un getter. Ya no tengo que crear un set y un get para cada campo que nosotros hayamos definido. Tampoco debo de crear un método constructor porque automáticamente lo definimos en la definición de la clase. Entonces, ese es, digamos, de manera práctica, eso es todo lo que vamos a hacer del data class. Solamente definir el nombre de la clase y luego los elementos que vayamos a agregar. Ahora, ¿cómo hacemos para crearnos un empleado? Vamos a venir a la parte de clases. Y vamos a crearnos un empleado de la clase employee. Y acá vamos a definir primero el nombre. Díganme otro nombre. La edad. Ya se enojó. ¿Y en qué trabaja? Programadora. Entonces ahí hemos definido el elemento que sería el empleado y le hemos colocado que tiene el nombre, la edad y la ocupación, a qué se dedica. Ya hemos definido el elemento, ya está creado el objeto empleado. Simple y sencillamente ya hemos creado el objeto empleado y tenemos acceso justamente a esas propiedades. O sea, por ejemplo, acá yo le puedo poner empleado punto y tengo acceso al nombre, tengo acceso a la edad y tengo acceso al trabajo al que se dedica. Puedo hacer cualquiera de esas cosas. Pero lo interesante es qué pasa si lo imprimo. Le voy a poner println e imprimo el empleado. Pónganle println y empleado. Y cómo aparece impresa. Aparece así como está definido
tiene toda la información. Aparece el nombre de la clase, el nombre, aparece la edad y aparece a qué se dedica. ¿Ok? Aparece definido el elemento automáticamente. Entonces, esa es una ventaja. Al momento de imprimirlo lo hace de manera más práctica, pero como les digo, no necesariamente tenemos que hacer ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner una propiedad opcional? Porque esas propiedades que hemos puesto ahí son obligatorias. En el caso del nombre, la edad y el trabajo, es obligatorio. Tengo que mandarlas como valores obligatorios. Pero ¿qué sucede si lo que yo quiero es definir una propiedad opcional? Entonces nos vamos a venir a la clase Employee y acá vamos a abrir llaves y le vamos a poner val las, aquí tendría que ser var las work string, y originalmente le vamos a poner que es vacío. Si se dan cuenta, esa nueva propiedad está fuera del paréntesis. La hemos colocado fuera del paréntesis. Eso significa de que esa propiedad es opcional, ¿ok? No es obligatoria. No la tenemos que mandar en el método constructor, sino que la hemos enviado fuera del método constructor. Entonces le ponemos last work. Ahora, ya que hemos definido el last work, regresamos de nuevo a donde definimos el objeto, y para asignarle el empleado anterior le ponemos empleado.lastWork. ¿Y a qué se dedicaba buen día antes de ser programador? Estudiante, no. De administración de empresas. Entonces sería estudiante. Y si ahora imprimimos, quiero que vean lo que va a suceder. Si imprimimos de nuevo empleado, ya le pusimos en el empleado, ya le pusimos el trabajo anterior, que sería estudiante, y ahora le colocamos que imprimiera en ese caso la clase de nuevo, y se van a dar cuenta que sigue teniendo los mismos valores, solo que para que yo pueda imprimir el last work tengo que ponerle println, y digamos, le voy a poner aquí su trabajo anterior era, y le colocamos empleado.lastWork. Y le ponemos su trabajo anterior era empleado, el objeto empleado, y la propiedad que sería lastWork. Ya con eso, si lo mandamos a imprimir, vean, ahí dice su trabajo anterior era estudiante. Ya aparece en ese caso la definición. Ahora, vamos a comparar cómo se comparan data class. ¿Se acuerdan que cuando comparábamos clases, en los ejemplos anteriores hacíamos comparaciones de clases? Por lo general, en la comparación de las clases, aunque le pusiéramos igual, solo por el estilo, siempre nos daba falso, porque aunque los objetos dependen de la misma clase, los objetos tienen identidad.
tienen una identidad propia. Pero en el caso de Kotlin, las data class tienen esa característica especial que nosotros podemos compararla. Voy a copiar esto, vean. Voy a copiar este objeto y lo vamos a pegar aquí abajo. Y solamente le vamos a poner empleado 2. Le vamos a poner los mismos datos, solamente que le vamos a poner empleado 2. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para comparar ese empleado? Le voy a poner si empleado. ¿Se acuerdan cuál era el método para comparar en Java? En Java había un método que usábamos para hacer comparación de objetos. Ya se les olvidó. ¿Cómo? ¿Cuál era? Era el método equals. Entonces aquí le ponemos equals y ahora le ponemos el segundo objeto que queremos comparar, que sería empleado 2. Entonces aquí le estamos diciendo si empleado 1 es igual a empleado 2, que imprima son iguales. En caso contrario, que imprima son diferentes. Ahí estamos comparando el empleado 1 con el empleado 2. El empleado 1 que teníamos arriba, que tiene los datos de igual, Wendy, 25 años, programadora, los mismos hemos colocado en el empleado 1. Vamos a ver ahora qué es lo que nos imprime. Con esos datos colocados, vamos a ver qué es lo que genera. Si se dan cuenta, dice son iguales. ¿Por qué dice que son iguales? Porque básicamente está haciendo el proceso de comparación de ambos valores y ambos tienen los mismos datos. Díganme otro nombre solo para cambiarlo acá. ¿Otro nombre? Tiene 25 años. Le vamos a dejar la misma edad y la misma ocupación. Solamente le cambiamos el nombre. ¿Ok? Y ahora preguntamos, ¿es empleado 1 igual a empleado 2? Y si se dan cuenta dice que son diferentes. Entonces a lo que quiero llegar es que con esta data class podemos comparar clases. Podemos hacer procesos de comparación bastante simples, donde nosotros podemos agregar diferentes elementos, diferentes valores y comparar esos valores. Bien, creemos otro empleado. Quiero mostrarles otra característica de un operador que tenemos acá. Voy a crear el empleado 3. Va a ser igual employed. Díganme otro nombre. María. ¿Cómo? María. María. ¿La edad? 40. ¿Y el trabajo? ¿A qué se dedica? Asistente. Entonces ahí tenemos a otro empleado, que en ese caso sería María, que tiene 40 años y que en ese caso es asistente. Entonces ahora que ya tenemos definidos estos elementos, vamos a hacer ahora un proceso de comparación. Le vamos a decir que si empleado 2, por ejemplo, es igual a empleado 3. Entonces aquí le vamos a colocar un println y le vamos a decir son iguales, y en caso contrario un println
son diferentes. Arriba dice que son iguales y abajo dice que son diferentes. No hemos utilizado el método equals. Lógicamente funciona con las data class. Con la data class también puedo compararlas de esa manera. Puedo colocar el igual. Si por alguna razón pues, se me olvida cómo funciona el equals y quiero hacer un proceso de comparación similar a como lo hacemos con las variables, me va a funcionar el igual, en ese caso la definición del parámetro, para hacer los procesos de comparación. ¿Okay? En ese sentido ahí le decimos si son iguales o son diferentes. ¿Se acuerdan? Pregunto, ¿se podían duplicar datos ¿se podía duplicar un objeto en Java? Si yo le ponía una variable igual a otra variable, ¿se duplicaba? Teníamos por ahí un método que sería el método clone, de clonar, pero teníamos que redefinir el método, teníamos que decir que se iba a clonar. Sin embargo, no existía una manera fácil de poder hacer un duplicado. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en Kotlin, voy a poner aquí duplicado de data class. Cuando trabajamos en Kotlin, puedo también hacer proceso de duplicado. Puedo crearme la variable empleado4 y le puedo decir que va a ser igual al empleado1, punto, y este tiene un método que se llama copy. Y así de simple ya podemos imprimir el empleado 4. Con eso ya estamos duplicando el mismo empleado. Vean, aparece aquí que el empleado 4 es Wendy, tiene 25 y es programadora. Se sigue duplicando exactamente la misma información. Y si yo quisiera, por poner un ejemplo, duplicar todo menos el nombre, podría redefinir el nombre. A eso vamos. Porque suele suceder. O sea, puede hacer que todos los datos, imagínense que sean 50 propiedades. Las 50 propiedades son iguales, pero una de ellas es nada más diferente. Entonces podría darse esa situación. Digamos que en ese caso la edad es la misma y la ocupación es la misma, pero que lo que cambia es nada más el nombre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para decirle que específicamente quiero cambiar un valor? Para eso utilizamos, voy a crear empleado 5 y le ponemos que siempre de empleado punto copy, abrimos paréntesis y aquí le enviamos el nuevo parámetro. En ese caso el parámetro que vamos a duplicar o el que vamos a cambiar es el name. Díganme otro nombre. ¿Cómo? Emily. ¿Así? Entonces, con eso que estamos haciendo, estamos duplicando el mismo objeto. Entonces le voy a poner print ln y le ponemos empleado 5 y veamos qué pasó con empleado 5. Vean, el empleado 5 tiene como nombre Emily, pero la edad es 25 y la ocupación es programadora. Entonces aquí estoy nada más duplicando el objeto, pero todas las propiedades excepto el nombre. De esa manera puedo tener 50 propiedades dentro de mi data class y solamente voy a duplicar aquellas que yo considere necesarias. ¿Se acuerdan del concepto en JavaScript? Yo se los mencioné. Es algo difícil de ¿Se acuerdan de ese proceso en JavaScript, de esa estructuración? ¿Sí? Eso lo tuvimos que haber visto el ciclo pasado. Bueno, hace un año también lo tuvimos que haber visto en JavaScript. Bien, la cuestión es que, por ejemplo, si del empleado 1 yo quiero imprimir el nombre, lo hacemos de esta manera. Le puedo poner print ln
y le digo del empleado 1, le ponemos dólar llaves, le pusimos que del empleado 1 quiero imprimir el nombre, y si además de eso quiero imprimir la edad, le ponemos age. Y ahí tenemos impreso esos valores. Tenemos el nombre y tenemos la edad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer eso un poco más práctico? Algo similar a como lo hacemos en JavaScript. Puedo colocar aquí val, por ejemplo, y ponerle name, age, y ponerle igual empleado. Vean, name, age, y le ponemos empleado. Y ahora puedo imprimir, con el println, puedo imprimir el $name, y con el println puedo imprimir el $age. Así. Entonces, eso se le conoce como desestructuración. Básicamente le digo, de ese elemento que tenemos acá, que es empleado, solamente quiero sustraer dos variables. Coloco el nombre y la edad, y ese nombre y edad ya lo puedo imprimir para no estar colocando en.name o en.age, solamente le coloco, en ese caso, las definiciones. Entonces saco los valores del objeto y los coloco directamente en la parte de la aplicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero sustraer el nombre, la edad, pero no quiero sustraer, el nombre y la ocupación, pero no quiero sustraer la edad? Vean, las variables deben de ir en orden, en el orden en que están definidas en el data class. Entonces, por ejemplo, si yo solo quiero sustraer dos variables, puedo hacer esto. Le puedo poner entre paréntesis nombre, coma, guión bajo, coma, y aquí le ponemos trabajo. Creo que ya tenemos uno que se llama nombre, le vamos a poner nombre 1. Igual m. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De hecho, las variables, si se dan cuenta, no se llaman igual, se llaman diferente, tienen otro nombre. Así que el orden en que yo coloque las variables, básicamente es el orden en que están definidas en el data class. Con el data class primero tenemos el nombre, la edad, el name, el age y el word. Entonces, en ese orden voy a ir a sustraer los valores. Por lo tanto, el nombre se va a asignar al nombre 1. En el caso de la edad, no se va a asignar, por eso le he puesto un guión bajo. Y voy a sustraer en ese caso la parte del trabajo. Entonces, con esa sintaxis puedo sustraer, con esta misma sintaxis, puedo sustraer estas variables que tenemos acá. Imprimimos el nombre 1 e imprimimos el trabajo, por ejemplo. Y solo sustraemos esas variables. Si ahora lo ejecutamos, se van a dar cuenta que solo sustraemos Wendy, programadora. No sustraemos la edad. ¿Okay? Eso se le conoce como desestructuración y normalmente funciona con las data class. Funciona que es una función específica con la data class. Bien, ¿preguntas? ¿Se descargó Android Studio? Instálenlo porque lo vamos a utilizar en la otra